Hola, somos uno. ¿Cómo están? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Uy, ya me estaba preocupando. ¿Dónde está? Ok, bueno, vamos a tener en esta tarde un mensaje que nos habla, yo creo que a todos nos toca, porque es acerca de caminar en la voluntad de Dios. Y definitivamente yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado cómo será eso de caminar o andar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Así que vamos a comenzar con una corta oración donde usted va a pedirle a Dios que en esta tarde le hable, que nos hable a todos sobre su voluntad para nuestras vidas. Así que cierra tus ojos conmigo y dile: amado Jesús, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí en tu casa. Hemos venido para recibir tu palabra. Espíritu Santo, toma el control, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que la palabra que tú hoy traes a nuestro corazón produzca un cambio en nuestro interior y que dé un fruto que permanezca. Que mi vida sea diferente. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Bueno, caminar en la voluntad de Dios le hemos puesto como título. Así que si usted es de los que toma nota, que ojalá todos, vamos a ir en la palabra de Dios a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. En Reina Valera dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y uno muchas veces se pregunta, cuando uno lo invitan a una iglesia, tal vez vienes por primera vez o ya algunos llevamos más tiempo, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto de caminar en la voluntad de Dios? Porque ¿cómo hago yo para saber si es voluntad de Dios o no? Si estoy realmente andando conforme a Dios le agrada, conforme a su palabra. Y la voluntad de Dios es para todas las cosas, para pequeñas decisiones como para grandes decisiones. Y literal creo que es un factor muy determinante para escribir nuestra historia. Cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia, pero el poder caminar con Dios, caminar en la perfecta voluntad de Dios, a veces es fácil, saber la voluntad de Él a veces no es tan fácil. Por ejemplo, si yo digo, bueno, hay dos opciones de comida, ¿cuál será la que más me conviene? Tengo hamburguesas y tengo verduras. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que más me favorece? ¿Qué puedo escoger? La hamburguesa, ¿cierto? Pues generalmente escogemos la hamburguesa, pero para nuestra salud, para nuestro cuidado, es preferible que consumamos verduras. Pero digamos que en estas pequeñas Esa cosas… mirada fue con indirecta. Sí, amor. Bueno, pero en estas decisiones así como tan sencillas, en un estilo de vida cotidiano, pues es fácil saber cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿tú alguna vez te has preguntado, bueno Dios, ¿qué voy a estudiar? Ahí ya es un poco más complejo saber si la voluntad de Dios es esta carrera o no es esta carrera. O tal vez tú te has preguntado, Dios, ¿tú quieres que yo te sirva, que yo sirva en tu casa, que yo sea una persona consagrada? Y algunas personas se hacen esa pregunta, pero hay que conocer la voluntad de Dios. O tal vez te has preguntado, está nadie aquí de pronto se la ha hecho, ¿con quién me voy a casar? Y uno se pregunta eso y dice, ¿será que esta persona es? ¿Será que este muchacho es la voluntad de Dios para mi vida? O tal vez no.
Y son preguntas ya un poco más complejas donde uno dice, ¿es voluntad de Dios o no? O sea, ¿cómo hago yo para saberlo? Y definitivamente el versículo que leíamos inicialmente de Mateo 6:33 nos dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Todo lo que yo necesite, Él me lo va a entregar. Y es ahí cuando tú puedes ver en la siguiente imagen como si hay un cheque escrito por Dios, firmado por Dios, donde dice, páguese este cheque a la orden ¿de quién? ¿De Mayra? ¿De quién sería? Páguese a la orden puede ahí estar su nombre. Está firmado por Dios en la ventanilla celestial, páguese a la orden de fulanito de tal. ¿Para qué? Para todo lo que tú anhelas, para todo lo que tú deseas. Pero ¿a quién le entregaría Dios ese cheque? Aquel que dice, no, pues yo voy a hacer lo que bien me parece, pues igual tú tienes que hacer lo que sientes, lo que piensas, vive por tus emociones. ¿Será que Dios a esa persona le entrega ese cheque en blanco para decir, mira, toma las bendiciones que me estás pidiendo? Dios se lo entrega al que hace su voluntad. Dios se la entrega a aquel que le dice, Señor, aquí estoy, ¿cuál es tu propósito conmigo? Entonces, ¿tú qué opinas, amor, de esto? Sí, amor, cuando uno se comienza a pensar, qué es la voluntad de Dios, indudablemente uno comienza a decir, ¿es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Y nosotros queremos muchas veces las grandes respuestas, que Dios de una nos diga qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, que Dios inmediatamente nos responda. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo primero que tengo que desear es que se haga su voluntad. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros muchas veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque Dios dice es que se haga la voluntad de Él. Es lo que Jesús oraba, que se haga la voluntad de Él. Y cuando comenzamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer para ver la voluntad de Dios, es definitivamente Dios anhela que todos procedamos al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Y cuando uno comienza a decir, sí, yo quiero que Dios me conteste, sí, yo quiero que Dios me diga cuál es el camino de mi vida, pero lo primero que debo hacer es dejar de pecar, dejar esa vida que le desagrada a Dios. Es muy impactante porque todos sabemos o sabemos gran parte de lo que le desagrada a Dios. Personalmente, siempre cuando antes de conocer a Dios y siempre cuando está en esa vida de pecado sabía que no le agrada a Dios. Principalmente cuando queremos conocer la voluntad de Dios, definitivamente está esa palabra que se llama arrepentimiento y cambio de vida. Es imposible que Dios me revele su voluntad siguiendo un estilo de vida que le desagrada. Yo le digo, Dios, hágase tu voluntad. Dios, hágase tu voluntad. Pero cuando tu madre te dice algo, le contesta gritando, Dios, hágase tu voluntad, pero hago trampas en el estudio, hago trampas en mi trabajo. Entonces, ¿qué voluntad de Dios quiero que se haga? ¿Será que la voluntad de Dios viene para mi vida? ¿O será que yo solamente anhelo la bendición de Dios? Ese es el problema, es que muchos no anhelamos la voluntad de Dios. Muchos vemos a Dios como un medio que nos va a bendecir. Pero cuando comenzamos a ver qué fue como la primera prédica que está en la Biblia que decía Jesús y que la retrató Mateo, decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la versión NTV dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca.
Lo primero que Dios quiere para que podamos conocer su voluntad, para que podamos en verdad aspirar a conocer su voluntad, es que hayan cambios genuinos en nuestras vidas, que hayan cambios de verdad, que hayan cambios que sean un arrepentimiento. Muchas veces creemos y hacemos los cambios buscando el favor de Dios y creemos que nos arrepentimos. Yo personalmente lo hice muchas veces. Como anhelaba la bendición de Dios, comencé a hacer cambios en mi vida en áreas que no estaba arrepentido. ¿Y saben cómo se llama eso? Religiosidad. La religiosidad muchas veces hace que hayan cambios externos en tu vida. Entonces antes tomabas y ya no tomas. Antes tal vez apostabas en Betplay y ya no lo haces. Y tú dices, definitivamente quiero hacer la voluntad de Dios, pero no lo quiero hacer, quiero que Dios me bendiga. Porque buscamos muchas maneras, la forma de torcer la mano de Dios y no anhelamos que sea su voluntad. En el Salmo 16:11 dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y definitivamente cuando es la voluntad de Dios es Dios, ¿tú qué quieres conmigo? A mí me costó demasiado entender eso. Yo cuando llego a la vida cristiana le entrego todas las áreas de Dios de mi vida excepto una. Y era mi área laboral. Yo dije, Señor, yo todo el tiempo estudié para dedicarme en esta área en específico. A mí me gustaba trabajar exactamente en la parte de nutrición vegetal. Señor, toca todo lo de mi vida, pero no me toques el trabajo. Y en verdad fueron muchos años, porque yo andaba, servía, pero no quería hacer la voluntad de Dios en esa área. No quería que Dios me mostrara la senda de vida, quería yo irme con la senda de vida. ¿Saben qué es lo que pasaba? Es que en mi corazón no tenía claro que Dios era bueno. Porque cuando tú sabes que Dios es bueno, sabes que las decisiones de Dios son las mejores en tu vida. Entonces, pero cuando tú tienes la duda, ¿será que sí? ¿Será que si Dios me dice que me meta por ese lado me va a ir bien? Y se nos olvida que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando no sabemos que Dios es bueno, pensamos que la voluntad de Dios no va a ser agradable. Y eso es lo que yo pensaba, Señor, yo no quiero trabajar en otras áreas, yo no quiero trabajar con insectos, a mí no me gustan los insectos, yo quiero trabajar en suelos. Nunca había entregado esa área de mi vida a Dios. Llevaba muchos años de vida cristiana, con tremendas crisis financieras, en puertas cerradas, pero no veía esa área de mi vida a Dios. No le encomendaba a Dios mis caminos porque creía que Dios no era bueno para mi vida, porque yo creía tener la decisión de lo que era bueno para mí. Le decía, Dios habla, pero ahí no. Yo lo sé. Yo sé que me conviene. Señor, mis habilidades son correctas para esa área. Yo dentro de mí decía, es que yo no soy de motricidad tan delicada para estar cogiendo insectos. Y nunca había entregado esa área de mi vida porque decía, Dios mío, yo sé lo que quiero. Pero en ese momento sucedió algo que nos trastocó a todos, que fue la pandemia. Y en la pandemia comencé a tener demasiado tiempo libre. Demasiado. Uno decía, uy, Señor, ¿qué voy a hacer todo el día en la casa? Y como que Dios puso en mi corazón, quiero que te levantes toda esta pandemia a las 3 de la mañana a orar. Y yo me comencé, en verdad, yo empecé toda la pandemia a orar a las 3 de la mañana, Señor, yo quiero estar contigo. Me levantaba, no pedía nada, solamente quería estar con Dios. Y pasó algo diferente. En Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. En la pandemia yo comencé a darle a Dios mi corazón. Yo comencé a decirle, Señor, eres tú. No soy yo, eres tú. Eres tú que comienza en mi vida, eres tú. Y comencé, yo me acuerdo tanto, un día íbamos a ver una película con mi esposa y unos amigos. Pero no era tu esposa. Bueno, ahí no era mi esposa, era mi amiga.
con la que iba a ser mi esposa y unos amigos, y me entró un desespero impresionante. Tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Y pues dejé esa salida y me fui a orar. Mi esposa se enojó, bueno, la que era mi amiga en ese tiempo se enojó conmigo como 2 semanas, que yo no era irresponsable, que tal cosa. Pero yo sentía que tenía que orar. Y yo ese día me metí en mi casa en oración y le dije, Señor, en verdad durante mucho tiempo lo he hecho a mi manera. Durante mucho tiempo te he dicho, yo quiero esto, esto, esto. Y ahí fue que Dios me mostró, nunca me has entregado tu trabajo. ¿Sabes qué? Cuando tú te metes con Dios, tú quieres agradar a Dios, Dios te revela. Y Dios me mostró cómo mi corazón estaba queriendo algo específico y cómo mi corazón quería solamente la bendición de Dios. Solamente la bendición de Dios. No entendía que Dios estaba guardando mi vida. ¿Por qué? Porque mi mente estaba, Dios no es bueno. Yo sé lo que quiero, porque si Dios me pone en otra área que no soy bueno, me va a ir mal. Porque era mi experiencia. Y lógicamente, a mí me iba bien en esa área, en la universidad siempre me fue bien en esa área, destaqué, hice mis prácticas en esa área. Pero estaba aferrado a lo que yo quería. Pero Dios comenzó a cambiar y yo me acuerdo tanto en esa noche, Dios me mostró e hizo que mi corazón en verdad se sintiera tan pecador. Y dije, Dios mío, haz lo que tú quieras. Yo me acuerdo que yo había dicho, Señor, yo nunca más en mi vida, yo un tiempo fui profesor de colegio, de sexto a 11, y yo dije, Señor, yo nunca más en mi vida voy a dar clases. Y yo esa oración, Señor, si tú quieres que vuelva a ser profesor de colegio, hazlo, pero quiero agradarte. En ese momento, cuando yo entrego, cuando yo me arrepiento, Dios pone en mi mente y me dice, un 21 de diciembre del 2021, ¿2020 fue pandemia o fue 2021? 2020. Y Dios me pone en mi mente es, ¿qué quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Y cuánto quieres? Y yo decía, ¿será que sí es la voz de Dios? ¿Será que Dios sí quiere que yo le diga qué quiero? En el momento que yo le entregué mi voluntad a Dios, Dios puso, yo me acuerdo que fue esa voz, yo no soy muy de decir que fue la voz audible, pero fue tan claro que era la voz de Dios que yo le dije, Señor, yo quiero ese sueldo y quiero que sea antes de finalizar del año. Cuando pasa eso, yo me meto, Dios me dice, pero para mí era, pues sí, lógico, 21 de diciembre, estamos en año de pandemia, y el 26 de diciembre me llaman de una entidad pública en la que estoy trabajando. Mira, está pasando esto, te estamos ofreciendo este trabajo. Y yo, ok, ¿cuánto es el sueldo? Y fue exactamente lo que Dios me ha dicho cuando Dios me preguntó. Y eso como que yo decía, durante tanto tiempo estuve peleando con Dios para hacer mi voluntad. Ahí puedo entender lo que dice la palabra en Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabes qué? Muchas veces hacer la voluntad de Dios es morir a mi voluntad, pero ¿cómo lo hago? Ahora, uno dice eso, me tocó, muchachos, y espero que no pase, me tocó pasar 15 años de vida cristiana para poder entender que tenía que morir a mi voluntad. Ojalá que ustedes no tengan que pasar crisis económicas, no tengan que pasar crisis emocionales para poderse rendir y decir, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero amor, aquí muchos piensan, ahora, ¿yo cómo puedo comenzar a hacer para poder conocer la voluntad de Dios? Bueno, definitivamente el caminar en la perfecta voluntad de Dios es necesario. Todos lo necesitamos porque Jesús es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo hago yo para vivir en esa voluntad de Dios? Y quiero que lo primero que usted y yo debemos entender es que debemos vivir con una mentalidad de puertas abiertas. ¿Cómo así?
Miremos qué dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En este versículo es muy claro cómo Dios dice, o sea, yo soy el que tengo la llave, yo soy el que puedo abrir o cerrar las puertas. Y muchas veces tenemos una mentalidad, tal vez no de puertas abiertas, sino de puertas cerradas. Tal vez creemos que nuestra voluntad o nuestro camino es mejor que el de Dios. Tal vez Dios nos está cerrando una puerta y nosotros queremos abrirla. A mí me pasó, mi esposo ya sabe esto, a mí me pasó cuando antes de comenzar pues a orar por él, a mí me interesaba otra persona. Sí. Usted sabía. Y definitivamente Dios me cerró esa puerta porque yo oraba y yo le decía a Dios, mira, tal cosa, y Dios no me hablaba nada. Y yo era como, uy, no, pero ¿por qué no pasa? Y uno empieza como a desesperarse. Esa es una señal de alarma, pilas, porque eso que usted esté desesperado, ansioso, como que, uy, quiero, uy, Señor, uy, ¿hasta cuándo? Y se vuelve intenso. Y Dios me estaba cerrando esa puerta y yo no quería entenderlo. Entonces, hubo un momento donde Dios me habló claramente en su palabra. Dios me dio un sueño y en ese sueño yo veía un versículo de la Biblia. Y apenas yo me desperté, lo primero que hice fue buscar ese versículo. Y Dios me decía, no. Y eso para uno es como, uff, porque es la voluntad tuya. Son tus deseos, son tus sentimientos, son tus emociones. Pero Dios me está diciendo, esa puerta no es, esa persona no es. Y muchas veces queremos como ayudarle a Dios. Y Él dice, mira, yo tengo la llave correcta. Yo sé por dónde debes entrar. A veces creemos que Dios no está a nuestro favor, sino que está en nuestra contra. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo el líder me dice? Pero ¿cómo es que en la iglesia dicen eso? Pero ¿cómo es que la palabra de Dios me va a decir eso? Y algo que yo entendí y que pues gracias también en parte a la crianza de mi mamá, es la obediencia. Cuando Dios me dijo no y me cerró esa puerta en mi área sentimental, inmediatamente dije no más. No, no era que yo me estuviera viendo y saliendo con la persona, pero sí había un interés y era como que cada vez más y yo era no, pero Dios, ¿hasta cuándo no me hablas? Dios, por favor, por favor. Y cuando Dios me dijo no, yo dije tengo que morir. Y fue un momento de morir y entender que esa puerta que Dios estaba cerrando era porque venía una mejor. Y definitivamente fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión. No se empecine, porque los jóvenes a veces como que queremos ya y esa es mi forma y creemos que nuestra voluntad es buena y que es lo mejor y no. Tal vez Dios a muchos les está cerrando una puerta y han querido forzarla. Yo no sé, pero o Dios les ha hablado y se hacen los de la vista, ¿cómo es? Los de la vista ciega, bueno, algo así. O se hacen los de la oreja mocha, como dicen por ahí. Y cuando uno ve en la palabra dice Juan 8:44, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Pero hablando con mi esposo yo le decía, bueno, ¿tú alguna vez Dios te ha cerrado una puerta o también te ha dado o te ha abierto puertas? Sí, mi vida, una vez, yo me acuerdo tanto en esos tiempos que yo decía, Señor, yo quiero trabajar en esta área, yo salgo de las prácticas, me va súper bien y me llaman de una empresa específicamente del Cauca y voy a la entrevista. Cuando voy a esa entrevista yo digo, bof, era la entrevista, era el que era mi jefe, el dueño de la empresa, estaba el que iba a ser mi jefe y estaba el representante de una multinacional tratándome de convencer de que fuera a trabajar con ellos. Entonces me pusieron
unas expectativas, este va a ser tu salario. Y yo decía, bueno, Señor, voy a orar. Yo me acuerdo tanto que yo salí de la entrevista y me vine para allá y el que iba a ser mi jefe me dijo, ve, Lucho, vos te dijeron que te iban a dar una moto. No, 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 qué bobada, no. Vamos a pedirte este carro para que vos te quedes. Y yo decía, ese es el trabajo. Y yo me vi para allá, comenzamos y yo, es que voy a tener el sueldo de compañeros que llevan tal vez 10 años trabajando, este es. Y me voy para allá, literalmente me voy para allá, consulto a Dios, pero como no estaba arrepentido, porque Dios no le revela su voluntad a personas que no están arrepentidos, como no había un cambio en mi vida en esa área, fue un desastre. Eso fue un desastre. Yo estaba allá, me cambié, me tocó ver, cuando iba yéndome, porque era como la despedida total de mi casa, ver a mi mamá, ver a mi hermana llorando, y yo como que todo te dice, pero Señor, lo hago porque es para mi bien. ¿Saben cuánto tiempo me duró ese trabajo? Un mes. Y yo volví a la célula y ellos me recocharon. Ay, ¿no que te ibas? Esas despedidas que te hacemos, ¿para qué? Me decían, y yo... Pero ¿sabes qué? Dios me cerró esa puerta. Después me di cuenta que en las áreas donde yo iba a ir, habían constantemente paros. Una compañera de la universidad que la mataron por esas zonas. Y yo me iba a ir por el dinero porque quería hacer mi voluntad. Pero mira que cuando uno habla de eso, y algo que a mí me sirvió mucho, fue que en ese tiempo que estuve orando, pero no solamente estuve orando en esa pandemia, sino que me metí mucho con la palabra. Y comencé a meditar y a estudiar la palabra de Dios. Y es como el segundo punto, para conocer la voluntad hay que meditar y estudiar la palabra de Dios. En mi caso me sirvió mucho porque esta palabra de Hebreos 4:12 fue exactamente lo que surgió en mi vida. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me acuerdo tanto en ese tiempo, Dios comenzó a cambiar mi corazón, Dios comenzó a mostrarme que me iba con mi voluntad, y una de las palabras que Dios me mostraba, los que estuvimos en el seminario el jueves santo, no, el jueves pasado, el jueves festivo, ella decía, y Dios me dijo, el corazón es engañoso y perverso. Y Dios me mostraba, tu corazón es perverso. Tu corazón es horrible porque tú quieres utilizarme. A mí me impactaba porque Dios me decía, tú quieres utilizarme, tú quieres hacer todas las cosas porque sabes que te conviene estar conmigo. Y muchos de nosotros, nuestras intenciones de hacer las cosas es porque nos conviene servir a Dios. Porque muchas veces nos dicen, Dios paga bien. Y ciertamente, es verdad, Dios paga bien. Pero servimos, oramos, damos célula esperando la recompensa de Dios. Esperando en verdad la recompensa de Dios. Y eso era, y cuando me metí en la palabra, cuando comencé a ser guiado por la palabra, cuando comencé a meditar la palabra, Dios discernió y Dios me mostró, este es tu corazón. Muchos de nosotros creemos que somos buenos, pero si no leemos la palabra y no permitimos que refleje lo que hay en nuestros corazones, tal vez no conoceremos las intenciones verdaderas, las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Nunca se nos olviden, porque uno siempre dice que el corazón es engañoso, pero también es perverso. Hay veces creemos, no, es que yo tengo un corazón tan lindo, ella tiene un corazón tan lindo, pero la palabra de Dios tal vez dice que no. Mi corazón, y ahí pude entender que mi corazón era perverso y Dios me pudo mostrar en ese aspecto específico las intenciones de mi corazón al servir a Dios. Las intenciones en mi corazón al tener una vida que le agrada a Dios. Y las intenciones eran una intención de mero interés. No me interesaba hacer su voluntad. En verdad, a mí no me interesaba hacer su voluntad. A mí me interesaba servir a un Dios que me iba a pagar bien. En ese momento, cuando Dios buscó y hizo las intenciones de mi corazón, literalmente pude comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo. Mira, hubo un arrepentimiento, Dios me llevó a arrepentirme, Dios me llevó a meditar en la palabra, a conocer qué hay en mi corazón. Y después Dios comienza, dice, el Espíritu Santo es que me guía, dice, ¿tú qué quieres?
A mí nunca me había pasado eso. Llevaba exactamente, no eran 15, era 14 años de vida cristiana, pero nunca había sentido la voz del Espíritu Santo diciéndome qué es lo que deseas. No lo había hecho porque era mi voluntad, quería hacer lo que yo quería hacer. No quería escuchar la voz de Dios, porque creía que si escuchaba la voz de Dios tal vez me iba a dar lo que yo no quería. La palabra dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Chicos, una vida arrepentida. Tú te arrepientes, tú comienzas a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo de ese tiempo, yo no estaba buscando, Señor, dame esto, sino era un deseo, Señor, quiero conocer qué te agrada. Comienza y Dios comienza a mostrarte qué hay en tu corazón. En ese momento el Espíritu Santo te puede hablar y te habla porque sabe que vas a obedecer. Tal vez el Espíritu Santo a muchos no nos había hablado o a mí no me había hablado simplemente porque Él sabía que no le iba a obedecer. Señor, revélame la voluntad de tal cosa. Señor, revélame con quién me voy a casar. Señor, revélame tal cosa. Y uno lo ora con tantas ganas. Pero ¿será que si Dios te revela con quién te vas a casar, lo vas a hacer? A Mayra le reveló Dios que yo iba a ser su esposo cuando yo no le gustaba. ¿Será que si Dios hace eso en tu vida, tú vas a decidir hacer la voluntad de Dios o no? Porque Dios le revela su voluntad a personas que saben que van a obedecer. Y ahí el Espíritu Santo se manifiesta, comienza a guiarnos, comienza a dirigirnos, comienza a darnos palabra, nos comienza a mostrar qué tenemos que hacer, qué debemos hacer. Métete por este lado, no te metas por este lado, porque tenemos un corazón arrepentido, tenemos un corazón que lo busca, que se deleita en sus caminos. Porque nosotros queremos que Dios nos diga, haz esto porque te va a ir bien. Pero no queremos disfrutar de estar en Dios. No queremos hacer en verdad su voluntad muchas veces. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a guiarte, ¿sabes qué llega? O en mi caso, una paz. Fue una paz impresionante que cuando me llaman yo sabía, ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Dios está guiando. ¿Saben qué? Me comentaron después de que yo entré a ese trabajo en el que estoy actualmente, que más o menos ese día hubo un compañero que tuvo una pelea fuertísima y prácticamente dijo, yo no trabajo más. Si no hubiera sido arrepentido y no hubiera sido guiado por Dios a orar en ese tiempo, a decir, Señor, haz lo que tú quieras, tal vez no tendría el empleo. Porque Dios comenzó a guiar de ese momento, Dios comenzó a mostrar. Y ya cuando tuve el trabajo, tuve la paz. Porque yo me acuerdo que en ese momento de mi vida, lo que más anhelaba era decir, Señor, quiero empezar a trabajar porque ya conocí a Mayra, ya Dios me había dicho, ella va a ser tu esposa, pero ¿con quién íbamos a vivir? Pero cuando en verdad me pude rendir a conocer la voluntad de Dios en esa área específica, pude ver la bendición. En verdad, insisto, no pasen 14 años aferrados creyendo que ustedes saben, porque les voy a decir, ustedes no saben. El único que sabe es Dios. Que podamos decirle, Espíritu Santo, guíanos. Que podamos arrepentirnos, porque nos debemos arrepentir por no seguir la voluntad de Dios. Debemos escudriñar las Escrituras, pero también debemos decirle, Espíritu Santo, guíanos. Y no sé, mi vida, si has tenido algún ejemplo de que el Espíritu Santo te haya hablado, te haya guiado en alguna decisión. Pues pensando en esto, yo creo en lo que dice Proverbios 14:12. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y cuando uno
dice, yo quiero que Dios me bendiga, quiero que me vaya bien, quiero conocer la persona de Dios para mí, con quién me voy a casar, quiero tener una estabilidad financiera, bueno, mejor dicho, que me vaya súper bien en la vida. Es necesario que evaluemos el corazón, como decía mi esposo, porque cuando uno no le ha rendido su corazón, su vida, sus emociones, todo a Jesús, pues definitivamente uno se va a equivocar y uno no va a querer hacer la voluntad de Dios porque no entiende que el plan de Dios es bendecirte. Entonces le parece aburrido, no, qué pereza, reglas, prohibiciones, cuando en realidad no es así. El hacer la voluntad de Dios, dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no es un Señor que está ahí con un dedo acusador para decirte, si ves, yo te dije, y te castiga y te pone la vida más difícil de lo normal. No, sencillamente es entender que Dios es nuestro Padre y que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo hago yo para ser guiada por el Espíritu Santo? No podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no le hemos rendido nuestro corazón a Jesús, si no le hemos rendido nuestra voluntad a Jesús. Y lo que decía mi esposo es como el ejemplo de que el Espíritu Santo me guió para conocer la voluntad de Dios en mi área sentimental, porque yo les decía, yo estaba hacia otro lado, yo era no, y fue un momento de rendir mi voluntad. Me metí en un ayuno, me metí en oración y le dije, Señor, háblame. A mí ya me molestaban con Él, pero yo decía, no, a mí Él no me interesa y Él no es. Eso lo decía ¿qué? Mi carnalidad, mi egoísmo. Pero una vez Dios me habla, y fue tan explícito porque yo le dije a Dios, yo tenía tanto orgullo que le dije, Señor, si Él es la persona que tú tienes para mí, ahorita no les alcanzo a contar toda la historia, pero yo le dije a Dios, háblame específica y puntualmente de matrimonio, de una relación sentimental, de algo que yo no tenga ni la más mínima duda, porque es que Dios, yo creo que Él no es, y ese era mi orgullo, ese era mi carne, ese era mi ego. Esa era mi voluntad. Pero Dios inclina el corazón, Dios habla. Y en el momento que Dios me da la palabra, yo ya era amiga de Él, éramos amigos normales, pero solo por el Espíritu Santo te he revelado. Solo cuando tú mueres a tu yo, es cuando el Espíritu Santo puede decir, voy a hablarte. Y Él te habla, porque a veces te está hablando y no escuchas. Y fue en ese momento donde el Espíritu Santo me habló. Dios me habló a través de esa palabra y me dijo que por la dureza de mi corazón era que yo no aceptaba, porque éramos súper amigos. Y Dios me dijo, tienes un corazón duro. Y ahí empezó la transformación. Y Él me dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad? Que el Espíritu Santo de Dios te pueda llevar a lo que Dios quiere. Y cuando ya haces la voluntad de Dios, entiendes, porque al principio tal vez no lo entiendas, pero el Espíritu de Dios te va a llevar a cumplir ese propósito. Y es ese cuarto aspecto que yo debo tener en cuenta para poder vivir en la voluntad de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Si yo entiendo que Él es el que tiene la llave, si yo empiezo a meditar en su palabra y me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces el propósito de Dios se va a hacer real en mi vida. Y eso es lo cuarto. Dios restaura nuestro propósito. Miremos qué dice Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y definitivamente cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, creo que todos hemos visto esa escena, de pronto, no sé si en The Chosen, bueno, en las películas que hemos visto muchas veces acerca de Jesús, cómo clavan sus pies.
En The Chosen no la han pasado. Cómo clavan sus pies, cómo fueron traspasados y cómo ese clavo sujeta sus pies en la cruz del Calvario. Cuando usted se viste muy lindo, muy linda, muy bonito, muy bonita, normalmente de su vestimenta, estos días por ejemplo llovió, ¿qué es lo que más se le ensucia? Los zapatos, el calzado. Cuando Jesús iba a morir, antes de que esto sucediera, Él hace algo con sus discípulos y es que les lavó ¿qué cosa? Los pies. Les lavó los pies porque Él, sabiendo que era ya como de sus últimos momentos con sus discípulos, Él dijo, aquí estoy dándoles a entender que sus pies representan el propósito, por dónde van a caminar, que nuestros pies deben estar limpios, que nuestros pies deben andar en la perfecta voluntad de Dios, porque Dios nunca se equivoca. Hay momentos que vas a vivir de dolor, momentos que vas a vivir de tristeza, porque tal vez tu voluntad te lleva hacia otra cosa, pero Dios te está diciendo otra y te duele. Pero esa tristeza, ese sufrimiento es para tu bienestar. Y dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nuestros pies, ¿hacia dónde están caminando? ¿Estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios o en hacer lo que nosotros queremos, en hacer lo que nosotros anhelamos, lo que nuestra carne nos lleva a hacer? Porque Dios hoy nos está diciendo, revisa cómo está tu caminar, porque yo quiero restaurar el propósito. Yo te escogí, yo te llamé, yo te traje hoy por primera vez, pero yo lo hice porque quiero tu bienestar, porque recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mira lo que dice la palabra en Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Bueno, en esa palabra de Salmos 1 dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios dice que el que anhela para nosotros, o que dice Dios que somos bienaventurados cuando no nos juntamos con el perverso. Usted sabe que hay amistades que no le convienen, pero sin embargo camina con ellas. Usted sabe que hay una relación que de pronto no está en el orden correcto, pero sin embargo quiere estar ahí. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Usted sabe muchas veces que cosas que está pensando hacer no son agradables ante los ojos de Dios, pero sin embargo hagámosle, porque hay necedad en nuestro corazón, hay testarudez, hay dureza. Pero Dios dice, eres bienaventurado cuando meditas en mi ley de día y de noche, porque entonces todo lo que hagas va a dar un buen fruto, y tu fruto, ese fruto te va a llevar a prosperar. Si yo pregunto quién quiere ver bendición, quién quiere de verdad avanzar en la vida de la manera correcta, alcanzar las bendiciones, todos lo queremos, pero ¿quiénes estamos dispuestos a morir al yo y hacer la voluntad de Dios? ¿Quiénes tomamos la decisión de decirle: Jesús, rindo todo ante tu presencia y quiero hacer tu voluntad? Porque Dios abre puertas de bendición. Y ya para ir cerrando, que dice Juan 13, del 3 al 5, dice esta palabra: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y es allí donde vemos que Jesús dice, Él vino en humildad. Él, siendo el Hijo de Dios, rindió todo. Y Él le dijo a sus discípulos, quiero lavarles los pies, quiero que los conserven así, en pureza, en santidad, que mires por dónde andas. Cuida tu propósito, porque no debes andar haciendo cosas por hacerlas. Yo hago esto y después miramos a ver qué pasa. Toda acción tiene una consecuencia. Y Dios, a través de Jesús, les lava los pies a sus discípulos y nos da un gran ejemplo a nosotros de llevar un camino de santidad, de llevar un camino en la voluntad de Dios. Así que hoy creo que es un buen momento para que nos evaluemos. ¿Vamos a caminar en la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a que sea Dios el que nos muestra las puertas que Él abre y a poder recibir esas puertas abiertas y a cerrar las que Él ya nos dijo que cerráramos? ¿Estamos dispuestos a meditar en su palabra? Porque no hay forma de vivir en la voluntad de Dios si no medito en su palabra. Y entonces me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos muestra un camino recto, nos ayuda, nos consuela, nos instruye. Y entonces tu propósito de vida es restaurado por la mano de Dios. Si tú quieres caminar realmente con Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo te invito a que hoy puedas cerrar tus ojos y podamos hacer esta oración con un corazón rendido, con un corazón que busca la voluntad del Padre. Y yo quiero que ustedes, antes de orar, piensen, o que podamos pensar, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a aceptar los no o que Dios cierre puertas? Porque sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Será que yo sé que Dios tiene cuidado de mí y en verdad Él sabe lo mejor para mí? Y yo quiero así que ustedes puedan inclinar sus rostros y decirles: Señor, hoy estamos delante de ti. Hoy nos presentamos delante de ti. Y simplemente te queremos decir: no hemos hecho las cosas bien. Nuestros corazones han guiado nuestras vidas. Señor, queremos hacer nuestra voluntad. Hay veces hacemos actos, pero es porque queremos que tú nos bendigas. Hay veces nos portamos bien o simplemente hacemos lo que nos da la gana porque solamente es la bendición, solamente te buscamos por la bendición. Y yo quiero que usted pueda decirle: Señor, en verdad me arrepiento. Me arrepiento porque te he utilizado. Muchos de acá hemos utilizado el servicio de Dios buscando una retribución que nos guste. Dile: Señor, perdóname porque he decidido hacer mi voluntad. Hay momentos que tú nos estás hablando, que nos dicen no hagas tal cosa y nos metemos de lleno haciendo lo que sabemos que es malo. Dile: Dios, perdóname. Y es sin excusas, porque cada vez que hicimos lo malo sabíamos, porque era nuestro corazón el cual era perverso que nos guiaba. Dile: Dios, perdóname, en verdad perdóname. Perdóname porque no quiero ser o no quiero seguir siendo esa persona que es guiada por sus emociones. Perdóname, Dios, trae un arrepentimiento genuino, Dios, a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que toques nuestros corazones, que tú traigas convicción de pecado.
Hoy, Señor, te oro, Señor, para que podamos ver cómo hacer nuestra voluntad, cómo hacer lo que queremos hacer. Te desagrada, porque tú sabes qué camino tienes para nosotros. Tú sabes que tienes un camino de bien, pero nosotros en nuestra terquedad, creyendo que sabemos más que tú, hacemos lo que queremos. Señor, perdónanos, Dios, porque nadie nos obligó a hacer nuestra voluntad. Perdónanos, Dios, perdónanos, perdónanos. Dile a Dios, perdona. Perdona, porque hoy quiero empezar a meditar en tu palabra. Durante tanto tiempo, Señor, simplemente leía como diciendo un checklist listo. Pero que sea en tu corazón meditar en la palabra de Dios. Que sea un corazón que entender que Dios abre y cierra puertas. Que la palabra de Dios tú le digas, Dios, revela las intenciones de mi corazón. Que la palabra de Dios no sea simplemente un instrumento más para manipular, sino que sea la forma en la cual tú nos revelas lo que está en nuestro espíritu. Solamente tú conoces nuestro corazón, ni nosotros mismos los conocemos. Que tu palabra nos revele las intenciones, que podamos entender, Dios, y así poder ser guiados por tu espíritu. Que podamos escuchar tu voz, Señor. Y amado Jesús, que cada joven que hoy está en este lugar, con la mano en tu corazón, pon la mano en tu corazón y dile: Dios, hoy rindo mi voluntad ante ti, Señor. Hoy rindo mis pensamientos. Hoy rindo, Señor, lo que siento, lo que soy, Padre. Yo me rindo delante de ti, Señor Jesús, porque entiendo, Padre, que eres tú el que tienes, Señor, las llaves, esas llaves del reino de los cielos, esas llaves para poder abrir y cerrar. Eres tú, Señor, el que abre puertas, el que cierra puertas, y las puertas que tú, Señor, abres, nadie las puede cerrar, y las puertas que tú cierras, nadie las debe de abrir, Dios. Perdóname cuando he sido terco, cuando he sido terca, cuando he sido necio, Dios, cuando he dicho yo puedo hacerlo de otra manera, cuando has buscado tal vez el hacer tu voluntad y no la voluntad del Padre. Y tal vez te has cargado con muchas cosas, has sentido que necesitas hacerlo porque tu carne te llama a hacer lo que Dios no quiere hacer. Pero en el fondo tú sabes, y el Espíritu Santo habla a tu corazón. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. No veas esa imagen, no salgas con esa persona, no te conviene ese trabajo, tal vez esa no es la carrera. El Espíritu de Dios quiere hablarte, pero tú lo callas con tus emociones, lo callas con lo que quieres hacer. Pero hoy es una oportunidad que Dios nos está dando. Hoy es una oportunidad donde el Espíritu de Dios viene a hablar a tu corazón y te dice: hijo, yo tengo planes para ti, planes para tu bienestar y no para tu mal. Yo quiero darte un futuro y una esperanza. No te afanes, no te aceleres, espera en mi palabra, porque yo te bendeciré. Ciertamente te bendeciré, ciertamente te ayudaré, te sustentaré. Hay jóvenes que han estado desesperados y angustiados por su situación laboral, y tal vez han estado tocando puertas y le han dicho: Dios, no sé qué más hacer, quiero tomar esta puerta, cuando sabes que esa puerta te puede llevar a apartarte del propósito de Dios. Pero hoy Dios te está diciendo: busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Jesús, porque sé que estás hablando a cada corazón. Dile: Jesús, gracias, porque solo tú hablas a mi corazón. Dirige mi vida. Dile: Señor, yo me rindo ante ti. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Canta esta canción. Venga tu reino. Voluntad como en el
Dile gracias. Con la mano en tu corazón, dile gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de hoy me determino a hacer tu voluntad. Me determino a meditar, Señor, en mis caminos. Me determino a soltar aquello que no te agrada. Me determino, Señor, a buscar tu palabra, a meditar en ella, y que tu Espíritu Santo me guíe. Que tu Espíritu Santo guíe mis pasos, guíe mi corazón. Que seas tú guiando mis emociones, mis sentimientos, cada decisión que estoy pensando tomar, Señor. Que no tomemos decisiones por nuestras emociones, sino por una palabra tuya. Padre, restaura. Dile, Señor, restaura mi propósito. Restaura tu propósito en mí. Restáuralo, Dios, y que no se haga mi voluntad sino la tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un momento muy especial porque sé que algunos han invitado